Hasta ahora hemos revisado chi cuadrado y hemos dicho que chi cuadrado se utiliza para variables que son cualitativas en la escala nominal o escala ordinal. Hemos explicado el modelo de prueba independiente, ¿no? ¿Y de qué se trataba este modelo? De que tenemos que comparar dos variables para ver si existe relación, dependencia, independencia entre las dos variables. Las dos variables tienen que estar en escala nominal o en escala ordinal. ¿De acuerdo? También dijimos que existe la prueba TD-Student. Y TD-Student se utiliza cuando la variable es cuantitativa. TD-Student es una prueba paramétrica. TD-Student se puede aplicar cuando cumple con una distribución normal. Ya sabemos que una distribución normal es cuando la media, mediana y moda tienen el mismo valor. O también cuando el coeficiente de asimetría es igual a 0. En TD-Student hemos estudiado el modelo de muestras independientes. ¿Cuándo son muestras independientes? Cuando son grupos diferentes. Por ejemplo, masculino, femenino, son dos grupos diferentes. Cuando decimos grupo A, grupo B, son dos grupos diferentes. Cuando decimos medicina, enfermería, son dos grupos diferentes. Cuando decimos hipertensos, normotensos, son dos grupos diferentes. ¿De acuerdo? Ahí hablamos de muestras independientes. Dos. TD-Student compara dos grupos como muestras independientes. También TD-Student compara dos grupos como muestras relacionadas. ¿Cuándo hablamos de muestras relacionadas? Cuando los dos datos corresponden a una misma persona. Ahí podemos decir presión inicial, presión final. Son muestras relacionadas, pertenecen a la misma unidad de estudio. Puedo decir antes, después, ¿no? Son muestras relacionadas, dos. Y que tienen que cumplir con una distribución normal. Ahí utilizamos TD-Student. Me dicen que hasta ahí hemos llegado, pero vamos a ver un poquito la práctica. Aquí, la práctica número 12. Y en la práctica 12 les estoy pidiendo que hagan una comparación de esos dos grupos de datos. Dieta rica en colesterol, dieta baja en colesterol. Son dos grupos diferentes. Ahí tendrán que utilizar TD-Student para muestras independientes. Dos grupos diferentes. Imaginemos que sigue distribución normal. De hecho que no sigue. Pero si nosotros le damos datos al Excel, el Excel nos va a devolver un resultado. ¿Ya? Imaginemos que sí sigue y apliquen, en el Excel apliquen TD-Student. Lo que queremos es que obtengan un resultado, que sepan hacerlo en el Excel y que interpreten ese resultado. Luego tenemos un segundo ejercicio en donde ya teóricamente les pedimos, ¿por qué se debe utilizar la prueba TD-Student? ¿Por qué? Aquí diremos, porque tenemos media, porque se trata de una variable cuantitativa. Y no olvidarse de decir siempre que sigue una distribución normal para poder utilizar TD-Student. Y luego nos pide plantear hipótesis. Ya conocemos de memoria que tenemos que plantear hipótesis nula, hipótesis alternativa, pero utilizando la terminología del tema. Luego tenemos otros resultados de otra investigación y también aquí se les pide que escojan una variable de todas estas variables que hay, que escojan en la que aplicarían TD-Student para muestras independientes y para muestras relacionadas. Ya saben que si decimos muestras independientes, se trata de grupos diferentes. Y si decimos muestras relacionadas, se trata de datos para un mismo grupo.
Y también tenemos otra información para lo mismo. Muestras independientes, muestras relacionadas. De aquí busquen en cuáles aplicarían TED-Student para muestras independientes y cuáles para muestras relacionadas. Esa es la práctica. Parece extensa por las tablas, por la información que hay, pero en realidad el trabajo está bastante sencillo. Bien, ahora vamos a seguir explicando pruebas. Ya hemos explicado TED-Student, ya hemos recordado cómo trabaja TED-Student. Y ahora veamos otras pruebas. Pero, ¿qué pasa ahora si yo tengo una variable cuantitativa? Muestras independientes de dos grupos diferentes, pero que no siguen una distribución normal. Si no siguen una distribución normal, no puedo utilizar TED-Student. ¿Qué utilizaría? La prueba que se llama U de Mann-Whitney. U de Mann-Whitney. Es una prueba no paramétrica. ¿De acuerdo? No paramétrica. TED-Student es paramétrica. U de Mann-Whitney no paramétrica. Una vez más, entonces. U de Mann-Whitney, prueba no paramétrica. ¿Cuándo se utiliza? Cuando datos cuantitativos de muestras independientes no siguen una distribución normal. Pero también se utiliza cuando tenemos una variable cualitativa en la escala ordinal. U de Mann-Whitney también se utiliza como una variable cualitativa en la escala ordinal. U de Mann-Whitney, ahí están las características, ¿no? U de Mann-Whitney no se puede trabajar en el Excel. Se puede trabajar en el SPSS. Ese es otro software estadístico, muy potente, muy interesante. El SPSS hace todas las pruebas, ¿de acuerdo? Hace todas las pruebas, SPSS. Este software estadístico SPSS es un poquito más laborioso que el Excel, pero no es complicado. Si ustedes saben el manejo del Excel, se les va a hacer fácil poder manejar el SPSS. ¿De acuerdo? Cuando ponemos los datos en el SPSS, nos devuelve información como esta. Nos devuelve estas tablas. El SPSS no nos permite editar, no nos permite construir una tabla. Es como que los resultados nos los da en imagen. No podemos modificar nada. En el Excel sí. El Excel sí nos permite editar una tabla. El SPS no. Veamos este ejemplo. Aquí se quiere estudiar los grados de hipertrofia adenoidea. Si decimos grados de hipertrofia adenoidea, es grado 1, grado 2, grado 3. Esa es una variable cualitativa ordinal. Y tenemos dos grupos. Tiene que ser dos grupos, masculino, femenino. Y son independientes. Un grupo es diferente al otro. Recuerden, U de Mann-Whitney, dos grupos independientes, de muestras independientes. Entonces, cumple con el requisito. Es una variable cualitativa ordinal, dos grupos, muestras independientes. ¿Qué prueba puedo utilizar? U de Mann-Whitney. Si nosotros ponemos los datos en el SPSS, nos va a devolver esta tabla y esta tabla. ¿De acuerdo? Nos va a devolver esas dos tablas. No nos va a devolver este gráfico. Este gráfico yo lo he hecho para explicarles cómo interpretar. ¿De acuerdo? Nos va a devolver estas dos tablas. De estas dos tablas, la primera es para ver pues que se trata de la variable, está por género masculino femenino y cuántos hemos trabajado, ¿no? ¿Cuántos datos tenemos para cada género? Este es el resultado que nos interesa.
cuando tengan un resultado de una prueba hecha en SPSS, lo que ustedes tienen que buscar es donde dice estadísticos de prueba. Ahí está el resultado que necesitamos para hacer la interpretación. ¿Qué tenemos aquí? Atiéndame bien esto porque todas las pruebas no paramétricas funcionan de la misma manera que chi cuadrado, que t de student y etcétera. Y entonces vamos a explicar una vez más. Aquí tendríamos nuestra distribución que es asimétrica, no es normal, no sigue una distribución normal, es asimétrica. Vamos a tener esta línea que en esta prueba le diré pues Udemann-Whitney y va a ser el valor crítico, la línea, el valor crítico. Este valor crítico separa esta área azul, celeste, perdón, esta área celeste, que es el error alfa, 0,05. Recuerden que es un área, es una probabilidad, que ahora le hemos dado el nombre de error alfa, pero es una probabilidad, 0,05 o 5%. ¿De acuerdo? Ese es nuestro modelo base, porque además este valor crítico nos dice que a la derecha aceptemos la hipótesis alternativa, ya a la izquierda aceptemos la hipótesis nula. Ese es nuestro modelo base. Sobre ese modelo tenemos que ubicar nuestros resultados. Y en los resultados que tenemos está la prueba de Udemann-Whitney. Este primer dato de 117,50 es la línea de nuestra investigación. Es la línea. Si yo voy al gráfico, ese 117,50 lo tendría que ubicar a la izquierda de la celeste o a la derecha de la celeste. Pero para poder ubicar este 117,50, yo tengo que conocer el valor del valor crítico, la línea que es el Udemann-Whitney crítico. Tengo que conocer. Y aquí no conozco. Aquí no lo conozco. No sé. Aquí el SPSS no me está dando esa línea, no. Tendría que buscar la tabla de Udemann-Whitney, así como conocen la tabla de chi cuadrado, de t de student, tendrían que buscar la tabla de Udemann-Whitney para poder saber cuánto es ese valor. Por ahora no lo conocemos. Por lo tanto, yo conozco la línea de nuestro resultado, pero no la voy a poder ubicar porque no conozco la línea crítica. Pero también el SPSS nos da esto que lo he puesto con anaranjado. Nos dice significación exacta. Este valor de 0,710, ese es el valor del área de nuestro resultado. Y entonces ahora sí lo puedo ubicar, porque me está diciendo tu valor de área es 0,710. Y de hecho sabemos pues que 0,710 es mayor que 0,05. Entonces aquí yo puedo graficar y decir, esta es la línea, esta es la línea, esta es el área, este es el área. Y resulta que el área es más grande que 0,05. Y entonces digo, P, la probabilidad de nuestra investigación es mayor que 0,05. Es mayor. Si nuestro dato está con más área, la línea estaría aquí, está cayendo en la zona en que se acepta la hipótesis nula. Y entonces, ¿qué interpretaríamos? ¿Qué diríamos? Diríamos que no existe diferencia significativa, P mayor a 0,05 entre paréntesis, entre los grados de hipertrofia con respecto al género. No existe diferencia significativa. ¿De acuerdo? Entonces, miren, nos interesa hacer la interpretación. Nos interesa. Cuando tenemos resultados del SPSS, buscamos esta tabla que nos dice estadísticos de prueba. Y en estos estadísticos de prueba
De frente nos vamos a la parte final. De frente ahí, significación exacta. 0,710. Y eso comparamos con el valor con el que estamos trabajando, con el error que hemos decidido trabajar. Esta vez hemos decidido trabajar con 0,05 y entonces 0,71 es mayor que 0,05. Y tomamos la decisión de aceptar la hipótesis nula. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, doctora. Doctora, Dime. una cosita. Dos compañeros también se les ha ido la luz. Flavia Flores y Nélida Carrizo. Pero Nélida está en el problema siempre. Sí. ¿Ya? Entonces avísale a Nélida de que está bien que podamos justificar una vez, pero no tanto, ¿no? No tanto, no estamos cumpliendo. Ya sería mucha coincidencia. Nélida Carrizo, ¿y quién más me dices? Doctora. Y Flavia Flores, Ana Flavia Flores. Ana Flavia Flores, ya. Ya lo he anotado. De acuerdo, yo le digo a Nelly. Sí, por favor. Ya. ¿Alguna pregunta de aquí del tema? ¿Está claro? Es el mismo formato de interpretación, ¿no? Solo que tal vez nos hemos acostumbrado hasta ahora a interpretar líneas. Pero interpretar líneas es exactamente lo mismo que interpretar áreas, ¿de acuerdo? Y el SPSS nos está dando claramente un área. Entonces, de repente hasta es más fácil, ¿no? Simplemente veo el área y comparo con el error alfa. En este caso, 0,710 es mayor que 0,05. Y entonces, si es mayor, es que estamos aceptando la hipótesis nula. No existe diferencia significativa. Muy bien. Pero también existe otra prueba, la prueba de Wilcoxon. ¿Cuándo se utiliza la prueba de Wilcoxon? Esta prueba se utiliza cuando tenemos una variable cualitativa ordinal también, pero ahora de muestras relacionadas. Si tenemos T_STUDENT y queremos comparar inicio con final, tenemos muestras relacionadas. Pero si T_STUDENT, mejor, si los datos no cumplen con una distribución normal, no voy a poder utilizar T_STUDENT. Y si no puedo utilizar T_STUDENT, en su lugar, ¿qué voy a utilizar? Wilcoxon. ¿Ya? Entonces, otra vez en resumen, ¿cuándo utilizamos la prueba de Wilcoxon? Cuando tenemos una variable cualitativa ordinal. Y también cuando tenemos una cuantitativa que no cumple con una distribución normal. En muestras relacionadas. Eso sí tiene que quedar claro. La U de Mann-Whitney es en muestras independientes. Wilcoxon en muestras relacionadas. Otra vez, Excel no hace Wilcoxon. Excel no hace ninguna prueba no paramétrica. Entonces, nos vamos al SPSS. Aquí. ¿Qué queremos estudiar? Queremos estudiar la presión sistólica. Y para estudiar esta presión sistólica se ha medido presión inicial y presión final. Ya sabemos que si es inicial y final, son muestras relacionadas. ¿De acuerdo? Son muestras relacionadas. La única prueba que puedo utilizar es Wilcoxon. No cumple con distribución normal, no puedo hacer T_STUDENT, hago Wilcoxon. El SPSS nos devuelve estas tablas, estos cuadros. ¿Qué buscamos? De frente buscamos estadísticos de prueba. Y en estos estadísticos de prueba, ¿qué buscamos como dato de nuestra investigación? El que dice significación asintótica.
este dato final, este dato. Ese es el que nos interesa. ¿Con quién vamos a comparar este dato? Con el error alfa que hemos elegido. Si hemos elegido el error 0,05, pues tengo que compararlo con 0,05. Y miren, este es ARI, esta es probabilidad. Bien chiquita la probabilidad. Tal vez aquí sea 0,000025. Es bien chiquita, la aproximamos y como que nos queda 0,00. Entonces, a ver, ¿alguien me puede decir qué decisión tomamos aquí? Se acepta la hipótesis alternativa. Excelente. Excelente. Porque es chiquita. Se dan cuenta que es mucho más fácil inclusive comparar áreas, ¿no? Ya de frente, 0,00 es más chiquito que 0,05. Entonces decimos P menor a 0,05 y se acepta la hipótesis alternativa. ¿Cómo tendríamos que concluir? Tendríamos que decir, existe diferencia significativa entre paréntesis P menor a 0,05, cierro paréntesis, entre la presión sistólica inicial y final. Así de simple. Entonces, todas las pruebas no paramétricas hechas en SPSS van a tener este formato. De ahí sacamos el dato para interpretar. Lo que sí tenemos que tener cuidado es cuándo utilizamos la prueba. ¿Cuándo utilizamos la prueba? Otra vez, como resumen, Udemann-Whitney, ¿cuándo la utilizamos? En una cualitativa ordinal. También en una cuantitativa que no cumple distribución normal, pero son muestras independientes de grupos diferentes. ¿Cuándo utilizamos Wilcoxon? En una cualitativa ordinal. También en una cuantitativa que no cumple distribución normal. Pero esto es para muestras relacionadas para un mismo grupo. Aquí también les estoy dejando una tarea. La práctica número 13. Les estoy dejando la práctica número 13, que específicamente son resultados de el SPSS. Udemann-Whitney y la prueba de Wilcoxon. Miren ustedes, aquí tienen excreción urinaria de potasio y está medida en miligramos por decilitro. Estos son datos cuantitativos, es una variable cuantitativa. Pero ¿qué pasa si nosotros le hacemos la prueba de distribución normal? No cumple. Tenemos dos grupos, masculino y femenino, dos grupos diferentes. O sea que son muestras independientes. No cumple con distribución normal, son dos muestras independientes, entonces no podemos utilizar TD-Study. Tenemos que utilizar una prueba que reemplace a TD-Study. Y la prueba es Udemann-Whitney. Nos vamos al SPSS, ponemos los datos, le pedimos que nos haga la prueba de Udemann-Whitney y nos da los resultados. Esto es lo que nos interesa, estadísticos de prueba. Y en estadísticos de prueba, la significación. El último valor, 0,007. Esto nos interesa. Y ya comparo, pues, ¿no? 0,07 con 0,05. En este caso, nos sale que P es menor. Esta P de nuestra investigación es menor que 0,05. ¿Qué les estoy pidiendo que hagan? Fundamentar la razón por la que se aplicó la prueba de Udemann-Whitney. Se supone que hemos debido aplicar TD-Study, pero no. ¿Por qué se aplicó? Se aplicó porque no sigue distribución normal. ¿Por qué se aplicó? Porque son dos muestras independientes. ¿De acuerdo? Construir una tabla de medidas descriptivas que incluye el estadístico. Esto ya lo hicimos en la primera fase. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Se llevan los datos al Excel y en el Excel ponen datos, análisis de datos y buscan medidas descriptivas. Les va a devolver una información. Esa información la tienen que poner en una tabla que elaboren ustedes. En la primera columna, estadísticos.
Ahí pondrán valor mínimo, valor máximo, la media, la desviación estándar, etc. ¿De acuerdo? Y le agregan U de Mann-Whitney. Ahí le ponen el resultado. ¿Qué resultado van a poner? Verán, P de la investigación, porque ahora tenemos la probabilidad. P de la investigación, 0,07. Alfa, 0,05. Y al lado, P menor a 0,05. Eso les permite decir que tienen que aceptar la hipótesis alternativa. Y plantean su conclusión. Igual tenemos otro ejemplo de excreción urinaria de creatinina. Masculino, femenino, muestras independientes, son datos cuantitativos. ¿Por qué utilizamos U de Mann-Whitney? Porque no sigue una distribución normal. Aquí tendríamos que haber utilizado T-de-Student, pero como no sigue distribución normal, utilizamos U de Mann-Whitney. Igual las medidas descriptivas, agregan el estadístico U y plantean la interpretación. Aquí está el estadístico U, 95. ¿De acuerdo? Ahí está. Solo que no lo podemos comparar porque no sabemos cuál es el valor crítico. Entonces, como no lo podemos comparar, mejor utilizamos el área, la probabilidad. Luego tenemos datos de insulina. Inicio del tratamiento, final del tratamiento. Ahora si tenemos inicio final, ya no son muestras independientes, ahora son muestras relacionadas. Son muestras relacionadas. Son cuantitativas, está bien. Hemos debido utilizar T-de-Student, pero si no cumple con distribución normal, utilizamos la prueba de Wilcox. El SPS nos da los estadísticos de prueba, aquí buscamos nuestro dato, ahí está nuestro resultado. ¿De acuerdo? Lo comparamos como sabemos, resolvemos estas preguntas y ya está. Y finalmente tenemos otro ejemplo también con inicio del tratamiento, final del tratamiento, el resultado de la prueba para que hagan el análisis. De la misma forma, ¿no? Parece que es muy grande la práctica, pero en realidad es poco lo que tienen que responder. Muy bien, con eso terminamos este tema y vamos a pasar a otra prueba estadística. Doctora, disculpe Dime. que le interrumpa de nuevo. Otro compañero, pero a él se le fue el internet. Darwin Alcocer. A ver. Ya. ¿Sí? Darwin Alcocer Darwin Antesana. Alcocer Antesana, ¿no? Sí, doctor. Ya. De acuerdo, doctora. Ya está bien, no hay problema. Ya, entonces, ¿estamos observando las diapositivas de análisis de varianza? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Miren ahora. T-de-Student se aplica para dos grupos de estudio, sea independiente o sea muestras relacionadas. Pero, ¿qué pasa si tenemos más de dos? Ya no vamos a poder utilizar T-de-Student. Entonces se utiliza otra prueba que se llama análisis de varianza. El análisis de varianza también es una prueba paramétrica para variables cuantitativas, pero la condición es que sigan una distribución normal. Siempre la condición es esa. Para las cuantitativas, la condición es que sigan una distribución normal. Y de hecho, ya nos podemos imaginar que si no siguen una distribución normal, existen pruebas no paramétricas que van a reemplazar a esa prueba. ¿Ya? Entonces, una vez más, análisis de varianza se utiliza cuando tenemos más de dos muestras. Pueden ser independientes o pueden ser relacionadas. Y tiene que cumplir con la distribución normal. Pasos a seguir los mismos que siempre hemos hablado. Planteamiento de las hipótesis, completar la tabla de
análisis de varianza. Esto está simplificado, ¿no? De las palabras en español, análisis de varianza. En inglés le dicen ANOVA, análisis de varianza ANOVA. Completar la tabla, calcular el estadístico crítico, interpretar los resultados. Siempre los mismos pasos, la misma forma de interpretación. ¿Cuál es la tabla? Esta es la tabla del análisis de varianza. Esta es la tabla. Como les contaba a sus compañeros, hace más de 20 años no teníamos software estadístico. No teníamos. Y esto lo hacíamos a mano. Sus compañeros de medicina que han estudiado en esa época han trabajado esto a mano. Y no tenían las fórmulas ahí a la mano, ¿eh? Se las sabían de memoria. Las fórmulas parecen feas, pero en realidad cuando se trabaja con los datos es sencillo el procedimiento, ¿no? Es sencillo el procedimiento. Y así es que todo esto hacían en su trabajo, igual sacaban 20 de promedio, ¿no? Son otras épocas, siempre tenemos que pensar que nos tenemos que adaptar a las nuevas condiciones que tenemos. Ahora ustedes tienen toda la tecnología a la mano y yo no sé por qué algunas personas no quieren hacer Excel. No quieren hacer Excel. Si no quieren hacer Excel, tampoco van a querer hacer SPSS, ¿no? Entonces, háganlo, sean competitivos, las épocas son diferentes y las exigencias también son diferentes, ¿no? Ahora hay trabajos que ya les conté en algún momento que piden que conozcan Excel. Inclusive dicen Excel a nivel intermedio, Excel a nivel avanzado, que conozcan estadística. Les pide. Entonces sean competitivos, tienen toda la energía del mundo ustedes para poder formarse muy bien. Háganlo. Ya no tenemos que hacer a mano, ahora está la herramienta. El análisis de varianza sí lo hace el Excel. Lo vamos a hacer, vamos a poner el ejemplo, es muy simple, muy sencillo, ¿no? Pero de esta tabla que está aquí, ¿qué nos interesa? Finalmente nosotros, para la interpretación, siempre buscamos dos datos. Uno, que es el resultado de nuestra investigación, y el otro, que es el valor crítico. Eso nos interesa para poder tomar una decisión. Entonces, de esta información que tendríamos en esta tabla, nos interesa esta F, esta de aquí, que resulta de dividir dos cosas. Aquí tenemos un numerador y tenemos un denominador. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, nos interesa esta F, que sería el resultado de nuestra investigación, y que la tendríamos que comparar con otra F, que sería el valor crítico. ¿De acuerdo? Eso es el análisis de varianza. ¿Qué modelos existe de análisis de varianza? Existe el análisis de varianza de un factor, así se le llama. Es como decir de una variable. Aquí, en este ejemplo, queremos comparar tres tratamientos. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que queremos comparar tres tratamientos que se utilizan para hacer disminuir la presión en las personas, para que disminuya la presión en las personas. Entonces, van a poder utilizar un placebo, un beta bloqueante y un diurético, por ejemplo. Ya hay otros medicamentos, lógicamente, pero vamos a plantear nuestro ejemplo así. Un placebo, un beta bloqueante y un diurético. Entonces, como hipótesis, tendríamos que decir, el tratamiento A es igual al B, es igual al C. Como alternativa, los tratamientos son diferentes. Esto es el análisis de varianza de un factor. Miren, estamos midiendo presión, es cuantitativa. Tiene que seguir una distribución normal. Ya no puedo utilizar T-de-Student, porque ya no son dos grupos, ahora son tres. Si son más de dos, tengo que utilizar análisis de varianza. Y este es el primer modelo,
análisis de varianza de un factor. Entonces, nos llevamos los datos al Excel y nos da esta información. Ya, nos llevamos los datos al Excel y nos da esta tabla. De esta tabla, nosotros tenemos que considerar este dato. Esta es la F de nuestra investigación, 849. El valor crítico también nos los da el Excel. Ya lo vamos a ver en el ejemplo después. También el valor crítico nos los da el Excel. Pero solo para que sepan, para que conozcan. Si el Excel no nos da el valor crítico, lo podemos buscar en la tabla. La tabla nos pide numerador y denominador. Recuerden que aquí dijimos, esta F sale de dividir esto que está en el numerador con esto que está en el denominador. Esta A está relacionado con estos grados de libertad. Y esta E con estos grados de libertad. E del error se le dice. Se le dice del error. Ya, entonces, aquí yo voy a tener grados de libertad. Eso lo da el Excel también. Este 2 iría en el numerador y este 12 en el denominador. Vamos a conocer la tabla del análisis de varianza. Esta es la tabla. Para un error de 0,05. Me pide grados de libertad del numerador. Dijimos que eran 2. Grados de libertad del denominador eran 12. 2 con 12, 3,89. Ese sería el valor crítico, ¿de acuerdo? El valor crítico. Ya tengo el de la investigación, ya tengo el valor crítico. Díganme, ¿qué decisión tomamos? A ver, ya lo pueden decir, ya hemos hablado bastante. Se acepta la hipótesis alternativa. Perfecto. ¿Y cómo es el valor de P? Menor a 0,05. Perfecto. Excelente. Ya ven, cambia el nombre de la prueba, cambia las características que se deben considerar para cada prueba, pero la forma de la interpretación es exactamente la misma. Entonces, para estos resultados que vamos a decir, acepto la alternativa. Eso quiere decir que la presión arterial es diferente en las personas que se sometieron al tratamiento A, diferente a las que se sometieron al tratamiento B, diferente a las que se sometieron al tratamiento C. El efecto es diferente. Estas pruebas solo nos dicen si el efecto es igual o si el efecto es diferente. Nada más. No nos dice cuál es mejor. ¿De acuerdo? Nos dice si es igual o si es diferente. Eso nos dice. Entonces, hay otra prueba. Cuando nos sale que aceptemos la hipótesis alternativa, cuando nos sale que existe diferencia significativa, podemos aplicar otra prueba. Y la otra prueba se llama la prueba de Tukey. Aquí está otra vez la tablita de lo que estamos hablando. Entonces, estos resultados nos dicen, acepta la hipótesis alternativa. Estás aceptando la diferencia, pero solo te dice que es diferente. Pero ahora, ¿cómo podemos saber cuál es mejor? ¿Será mejor el placebo? ¿Será mejor el diurético? ¿Será mejor el beta bloqueante? ¿Cómo sabemos cuál es el mejor? Para eso hacemos la prueba de Tukey. La prueba de Tukey. Insisto, ¿cuándo vamos a trabajar con la prueba de Tukey? Cuando nos salga el análisis de varianza que existe diferencia significativa. Porque si el análisis de varianza nos dice que todos son iguales, no tiene razón de hacer Tukey. Si son iguales, pueden utilizar cualquiera. Pero ahora nos ha salido que hay diferencia. Entonces uno será mejor que otro. ¿De acuerdo? Hacemos Tukey. Para hacer Tukey,
tenemos que calcular un valor que se llama diferencia altamente significativa de Tukey. Diferencia altamente significativa de Tukey. Las iniciales de las palabras en inglés. Diferencia altamente significativa de Tukey. ¿Cómo calculamos este valor? Para calcular este valor necesitamos un multiplicador. Este multiplicador lo sacamos de la tabla de Tukey. Hay una tabla de Tukey. Tabla de Tukey para un alfa de 0,05. ¿Qué utiliza esta tabla de Tukey? Número de tratamientos. En nuestro ejemplo, ¿cuántos tratamientos tenemos? 3. Placebo, diurético, beta bloqueante. Y grados de libertad del error. O sea, si vamos a la tablita, nos interesa estos grados de libertad del error, o dentro de los fármacos o dentro de los tratamientos. 12. Entonces, en la tabla, 3 tratamientos con 12 grados de libertad, 3,77. Este es el multiplicador, 3,77. Multiplicado por la raíz cuadrada de cuadrado medio del error. Aquí está, cuadrado medio del error, 46,53. 46,53. Dividido el tamaño de la muestra. Este trabajo lo han hecho en 15 personas. Entonces, dividido entre 15. Hacen la operación y les sale 6,64. Este es el valor de Tukey, la diferencia altamente significativa de Tukey. Con este dato vamos a comparar, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a comparar? Esta primera tablita, observen. Estamos trabajando con 3 tratamientos: placebo, diurético y beta bloqueante. Tenemos que hacer todas las comparaciones posibles. En este caso nos sale 3 comparaciones: diurético con beta bloqueante, diurético con placebo y beta bloqueante con placebo. ¿Qué vamos a hacer con esas comparaciones? Vamos a sacar la diferencia de los promedios. 20,40 es el promedio del efecto del diurético. 27 es el promedio del beta bloqueante. Sacamos la diferencia y lo consideramos como valor absoluto. Igual, promedio, 20,40 es el promedio del diurético. 9,40 es el promedio del placebo. Sacamos la diferencia de los dos, diurético con placebo, nos sale 11. Luego, beta bloqueante con placebo. Promedio del beta bloqueante 27, promedio del placebo 9,40. Sacamos la diferencia. Estas diferencias, que son el promedio de nuestros tratamientos, los vamos a comparar con este valor de Tukey. Diferencia altamente significativa de Tukey. Comparo. Nuestra investigación 6,60, nuestra diferencia, ¿no? 6,60. Comparo con 6,64, que es el valor de Tukey. Resulta que nuestros promedios, la diferencia de los promedios es menor que el valor de Tukey. Si es menor, la norma dice que P es mayor que 0,05. O sea, que no existe diferencia significativa. Pero ¿entre quiénes no existe diferencia significativa? No existe diferencia significativa entre el efecto del diurético y el efecto del beta bloqueante. Eso estamos comparando. Y si comparo con Tukey, me dice que es menor nuestra diferencia. Y entonces no existe diferencia significativa, el efecto es igual. Pero ¿qué pasa si comparo la diferencia de diurético y placebo con este valor de Tukey? Ahí resulta que es mayor que Tukey. Cuando nuestra diferencia es mayor que Tukey, P es menor a 0,05. Ahí decimos, sí existe
existe diferencia significativa. De hecho, el efecto del diurético es diferente al efecto del placebo. Si comparamos beta bloqueante con placebo, también nos sale que es mayor que el Tukey. Y también sí existe diferencia significativa. El efecto del beta bloqueante es diferente al placebo. Los resultados de la prueba de Tukey se suelen presentar en esta forma de tabla. Se suelen presentar así, miren. Tratamiento y media. Podemos poner este orden. Beta bloqueante, diurético, placebo. En este mismo orden ponemos en la fila beta bloqueante, diurético, placebo. Y vamos a hacer interacción. Beta bloqueante con beta bloqueante, no puedo, pues no, ahí le ponemos un guión. Pero luego podemos hacer beta bloqueante con diurético. Y si yo comparo beta bloqueante con diurético, me ha salido 660. Ahí está el 660. Beta bloqueante con placebo. Diurético con diurético no puedo, le pongo guión. Diurético con placebo, sí. Y ahí están todas las comparaciones. En lo demás va guión. En estas tablas nos sale en diagonal solo hacia uno de los lados. Porque en el otro lado se repetiría, ¿no? El mismo dato y no tiene razón de repetir los datos. Muy bien. Y aquí se suele poner asteriscos. Y el asterisco significa que existe diferencia significativa. El asterisco significa que existe diferencia significativa. Si no le puse nada, no existe diferencia significativa. Si ponemos asterisco, existe diferencia significativa. Pueden trabajar con el 1%. Ahí le suelen poner 2 asteriscos. ¿Por qué? Porque es con menor error. ¿De acuerdo? Esta vez está con el 5%, un asterisco. Y ahí están los resultados. Yo les pregunto a ustedes, si estos son los resultados y decimos que nos ha salido que no existe diferencia entre diurético y beta bloqueante, nos dicen no existe diferencia, pero de todas maneras uno es mejor que el otro. ¿Me pueden decir según estos resultados cuál sería mejor, el beta bloqueante o el diurético? ¿Están ahí? A ver, viendo la tabla, ¿cuál tiene mejor efecto? El beta bloqueante y el diurético. Estadísticamente nos dicen que son iguales. Pero de todas maneras, según los resultados, uno tiene un poquito mejor de función que el otro. ¿Me pueden decir cuál es mejor que el otro? ¿Están ahí? Doctora, ¿sería el beta bloqueante? Sí, ¿por qué? Por su promedio. Por su promedio. Lógico que esto va a depender de cada investigación que se haga. Pero en este caso, lo que queremos es que baje la presión, que el medicamento baje la presión. Y los datos que han medido es cuál baja más la presión. Esos son los datos que tenemos. ¿Cuál baja más la presión? En este caso, ¿quién está bajando más la presión? El beta bloqueante. ¿Quién le sigue? El diurético. Y luego el placebo, ¿no? Lógicamente estaría el placebo. ¿De acuerdo? Así es que podemos trabajar. Entonces, una vez más, ¿cuándo vamos a utilizar la prueba de Tukey? Cuando obtengamos en un análisis de varianza la diferencia significativa.
cuando tengamos diferencia significativa. Ahí vamos a utilizar, cuando aceptemos la hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? Esa es la prueba de Tukey. Ya, a ver, ¿en dónde nos hemos quedado? Estábamos aquí en el análisis de varianza de un factor. Hemos hecho la prueba y nos ha salido que existe diferencia significativa. Al existir diferencia significativa, si nosotros queremos saber cuál es mejor, qué tratamiento es mejor, hacemos la prueba de Tukey. Y Tukey nos va a fácilmente permitir decidir cuál es el mejor tratamiento. ¿De acuerdo? Algunos pueden decir, y si no quiero hacer Tukey, no lo hagas. Tu resultado, tu interpretación solamente quedará en decir, existe diferencia significativa. Pero si nosotros podemos agregar otra prueba, es un aporte más. Y no podemos desperdiciar datos si es que tenemos la posibilidad de hacer una prueba más. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro modelo de análisis de varianza es este. De dos factores con una sola muestra por grupo. Miren aquí, de aquí mismo. En este caso solo hemos trabajado tratamiento, pero yo les pregunto, ¿el efecto del tratamiento será igual en hombres que en mujeres? ¿Será igual? Yo puedo contar a todos y decir, sí, pues existe diferencia en los tratamientos. De repente no. Entonces nos interesa hacer otra investigación. Nos interesa agregar un factor. Ya no voy a tener solo un factor que es tratamiento, ahora le agrego otro. Y al agregarle otro, ya deja de ser de un factor porque ahora tenemos un segundo factor añadido. Y el segundo factor es el género. Un factor es el tratamiento, el otro es el género. Nosotros tal vez le diríamos variable. Esta es una variable y esta es otra variable. El modelo se llama análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. ¿Por qué se le dice una sola muestra por grupo? Porque tal vez ustedes han podido trabajar en 20 pacientes de género masculino, 20 pacientes de género femenino. Pero para aplicar la prueba, solo utilizan el promedio de los 20. El promedio de los 20. Por eso le decimos con una sola muestra por grupo. No es que vamos a trabajar en una sola persona, no. Eso no es representativo. Recuerden que tenemos que tener una muestra representativa, que tienen que calcular un tamaño de muestra. ¿Ya? Entonces, aquí es el promedio, Como son dos factores, ahora tenemos dos pares de hipótesis. Hipótesis para cada factor. Por ejemplo, hipótesis nula, los tratamientos son iguales. Hipótesis alternativa, los tratamientos son diferentes. Para el género, para el otro factor, hipótesis nula, el efecto del tratamiento es igual en masculino que en femenino. El efecto del tratamiento es diferente en masculino que en femenino. Ahora son dos factores. Si hacemos la prueba en el Excel, observen, nos da dos valores de F. Lógico, dos valores de F porque tenemos que presentar interpretación para un factor y también interpretación para el otro factor. Ya son dos. ¿De acuerdo? Ya son dos. Igual vamos a tener un valor crítico. Comparamos cada valor con el crítico y tomamos decisión. Si aceptamos o rechazamos la hipótesis que corresponda. Ese es el análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. Y finalmente, tenemos el análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Este análisis de varianza es más laborioso en la investigación,
porque los resultados los ponemos al Excel en el mismo tiempo que uno de un factor nos dé el resultado. Pero es más laborioso en investigación. Pero en la investigación médica es bastante interesante. Miren este ejemplo. Para el tratamiento de la anemia, pueden utilizar solo hierro. Pueden utilizar solo vitamina C. O pueden utilizar hierro y vitamina C. Pero ¿quién les ha dicho que si juntan hierro con vitamina C, habría mejor tratamiento? ¿Quién? Lo han tenido que investigar, lo han tenido que probar, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el resultado de la investigación. Espérenme un segundito que me están insistiendo una llamada del vicerrectorado académico, ¿ya? Por favor. Doctora, ya terminó la hora. Bien, ya, discúlpenme. Les decía que estamos aquí, en el análisis de varianza. El análisis de varianza
de 2 factores con varias muestras por grupo. Yo les decía que este es interesante porque nos permite estudiar una interacción. Nos permite estudiar una interacción de medicamentos, por ejemplo. En este caso estábamos hablando de la anemia y decíamos, ¿pero quién le ha dicho al médico que puede dar hierro y vitamina C? Tiene que ser resultado de una investigación. Los médicos también pueden dar analgésico junto con un antiinflamatorio. ¿Pero por qué lo hacen? De hecho, que es el resultado de una investigación. De hecho, que han demostrado que dando un analgésico con un antiinflamatorio tiene mejores resultados a que si dan uno solo. ¿De acuerdo? Lo mismo acá. Si dan solo hierro, puede solucionar el problema, pero de una manera lenta. Si dan solo vitamina C, también, pero de repente es muy lento. De repente es mejor hierro con vitamina C. Pero hay que demostrarlo, hay que investigar. Entonces, no existe una sola dosis de hierro. Por ejemplo, pueden trabajar con una dosis de 100 miligramos, otra dosis de 500 miligramos. Pueden trabajar con una dosis de vitamina C de 50, con una dosis de vitamina C de 500 miligramos. Pero entonces aquí hay un diseño más complicado que hacer. Aquí tendrían que trabajar así, miren. Un grupo de 4 pacientes, están trabajando con 4 pacientes. A este grupo le están dando hierro en la dosis 1 con vitamina C en la dosis 1. A este otro grupo le están dando hierro en la dosis 2 con vitamina C en la dosis 1. A este otro grupo le están dando hierro en la dosis 1 con vitamina C en la dosis 2. Y a este otro grupo le están dando hierro en la dosis 2 con vitamina C en la dosis 2. Son 4 grupos diferentes y van a estudiar cómo es la respuesta frente a este tratamiento combinado que le están dando. Para decir si la anemia mejoró o no, o para decir si la persona tiene anemia, una de las medidas que hacen es hemoglobina, ¿no? Miden la cantidad de hemoglobina que tiene la persona. En este caso, estos son valores de hemoglobina, estos también valores de hemoglobina, valores de hemoglobina. Si la hemoglobina está cercana a 16, decimos que son valores normales, ¿no? Entonces, ahí están los resultados. ¿Qué podemos hacer? Esta es una variable, el medir hemoglobina es una variable cuantitativa. Tenemos un diseño más complejo. Ya no puedo utilizar TDStudent. TDStudent nos dice que se utiliza cuando tenemos 2 grupos. Muestras independientes, muestras relacionadas. Aquí tenemos 4 grupos. Ya hay una interacción y queremos estudiar esa interacción. Entonces, lo único que nos queda es aplicar análisis de varianza. Pero miren ahora, es más complejo. 3 pares de hipótesis. Hipótesis nula. El primer par, hipótesis nula. Voy a probar cómo es el efecto de las dosis de hierro. Tengo 2 dosis. Quiero ver si el efecto es igual o es diferente. Segundo par de hipótesis. El efecto de la vitamina C. También tengo 2 dosis. Quiero ver si las 2 dosis tienen el mismo efecto o tienen efecto diferente. Y en tercer lugar, el tercer par de hipótesis, la interacción hierro-vitamina. La interacción hierro-vitamina. Entonces, aquí tendré que comparar si el efecto del hierro en dosis 1 junto con vitamina C en dosis 1 es igual al efecto del hierro en dosis 2 con vitamina en dosis 1. Igual al hierro dosis 1, vitamina dosis 2. Y finalmente igual a hierro dosis 2, vitamina dosis 2. Tengo que hacer todas las comparaciones. ¿Quién hace esto? El Excel.
y el Excel nos devuelve esta tabla. 3 valores de F3, porque tengo que tomar decisión si las dosis de hierro son iguales o no, si la vitamina C es igual o no, y si las interacciones, esto es importante en este diseño, si la interacción es igual o no. Si nos sale que la interacción, si nos sale que este grupo es igual a este grupo, igual a este grupo, igual a este grupo, perfecto. El médico puede dar cualquier dosis con cualquier dosis y el efecto va a ser el mismo. Pero según nuestros resultados, ¿qué nos ha salido? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Que tienen diferencias significativas? En este caso nos ha salido pues que hay diferencia significativa. Nos ha salido que P menor 18 es mucho más grande que el valor crítico que es 4,75. Entonces nos ha salido que P es menor a 0,05 y que acepte la hipótesis alternativa. En las 3 realmente, ¿no? En las 3 nos ha salido así. Pero esta interacción es interesante. Entonces nos está diciendo que esto es diferente a este grupo, diferente a este grupo y diferente a este grupo. A simple vista, ¿cuál es la combinación de dosis que utilizarían? Dosis 2 de hierro y dosis 2 de vitamina C. Excelente. Muy bien. A simple vista utilizaríamos esta porque tiene mejores valores de hemoglobina. ¿De acuerdo? Pero está bien, es válido hacerlo a simple vista porque ya nos salió diferencia significativa y según nuestro tema, a simple vista este es mejor. Pero sería bueno aplicarle la prueba de Tukey, porque con la prueba de Tukey tenemos el respaldo estadístico de lo que estamos diciendo. Porque tal vez arbitrariamente estamos diciendo nosotros aquí, este es mejor, solo por los valores, pero es mejor tener el respaldo. Y existe la prueba que nos va a dar el respaldo de que esta dosis es mejor. ¿De acuerdo? Entonces, miren, son diseños bien interesantes cuando se trabaja con análisis de varianza. Atrévanse a hacerlo. Háganlo, vayan pensando ya en futuro, ¿qué haría en mi tesis? ¿Cómo haría en mi tesis? Que una tesis salga de lo común, ¿no? Salga de lo común, salga de lo común de decir prevalencia de, incidencia de, que salga de lo común. Atrévanse a hacerlo, que no es difícil. Será un poquito más laborioso, pero no es difícil, no es complicado hacerlo. Y tenemos las herramientas en la mano. ¿De acuerdo? Muy bien, esos son los 3 modelos de análisis de varianza. Nos vamos a ir al Excel para poder explicarles cómo funciona. Ya, ¿estamos observando el Excel? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, perfecto. ¿De qué se trata? Esto está en la práctica, que les estoy dejando de análisis de varianza y les estoy dejando 2 ejercicios, ¿de acuerdo? 2, para que practiquen el Excel, nada más, y para que obtengan los resultados en el Excel. 2 ejercicios. Uno de los ejercicios, este es el segundo, uno de los ejercicios trata de evaluar el área de reacción alérgica. Ya repito, uno de los ejercicios evalúa el área de reacción alérgica frente a diferentes extractos de polen, a diferentes concentraciones. Entonces le estamos llamando extracto 1, es una concentración. Ya saben que el polen es un alérgeno. El extracto 2, otra concentración. Extracto 3, otra concentración diferente. 3 concentraciones diferentes. ¿Cómo hacen la prueba? Esta prueba la hacen inyectando el alérgeno
de forma subcutánea, en la parte interna del antebrazo. Inyectan y luego miden el área de reacción alérgica y la miden en milímetros cuadrados, el área de reacción alérgica. Entonces, si tenemos estas mediciones en milímetros cuadrados, esta es una variable cuantitativa continua. Los resultados los han redondeado, está bien, pero es una variable cuantitativa continua. Y tenemos 3 grupos. Una concentración, 2 concentraciones, 3 concentraciones. Son muestras independientes, 3 grupos. Si fuesen 2, utilizaría T de Student, pero son 3. Imaginemos que cumple una distribución normal. Entonces la prueba que tengo que utilizar es análisis de varianza. Nos vamos al Excel. Datos, análisis de datos. Y aquí al inicio de este cuadrito de diálogo, ahí está, análisis de varianza de un factor, análisis de varianza de 2 factores con varias muestras por grupo, análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. ¿Cuál de las 3 eligen? Un solo factor. Perfecto. Elegimos el análisis de varianza de un solo factor porque solamente están aquí estos 3 grupos de datos. Pero ¿qué hubiese pasado si aquí tenía género, masculino, femenino? Y tengo los promedios para masculino, promedios de 2 factores con una sola muestra por grupo. Excelente. Muy bien, entonces ahora elegimos el análisis de varianza de un factor. Aceptamos y nos sale el cuadro de diálogo que nos pide rango de entrada. Donde dice rango de entrada, ahí ponemos el cursor, seleccionamos todos nuestros datos. Todos. Están puestos por columnas. Columna 1, columna 2, columna 3. Podrían estar por filas, en línea. Extracto 1, toda una línea. Extracto 2, otra línea, y ahí le tendrían que poner filas. Pero esta vez están por columnas. Rango de salida, ponemos el cursor en la pestañita y elegimos la celda en que queremos que salga el resultado. Ya está. El resultado está. ¿Qué nos interesa de este resultado? Esta tabla. Nos interesa esta tabla, nada más. Esa es la tablita del análisis de varianza. Observen, nos dice que hace una comparación entre grupos. Compara extracto 1 con extracto 2 con extracto 3. Y también compara dentro de cada grupo. A este dentro de cada grupo, a ese se le dice error. Por si acaso, para los grados de libertad, porque aquí nos da todo. 2 grados de libertad será el numerador. Los grados de libertad del error, 27, si quisiésemos buscar en la tabla. Pero aquí nos da lo que necesitamos. Nos interesa esta F. Esa F será la F de nuestra investigación. Y nos interesa esta otra F que ya nos dice que es el valor crítico. Ya nos dice que es el valor crítico. Ya está. Entonces sacamos esos 2 datos, ¿no? Le ponemos F de la investigación y F crítico. Nos interesan los 2 valores de F. A ver, como subíndice. Y este crítico también tiene que estar como subíndice. Muy bien. Ahora dígame, ¿cuánto es el F de la investigación? 20. Completo, por favor. 20,64. 20,64. ¿Y cuánto es el F crítico? 3,35. 3,35. Perfecto. ¿Qué decisión tomamos?
¿Cómo es el valor de P? Menor a Menor. 0,6. Mayor. ¿Mayor o menor? Otra Menor, vez doctor. menor, ¿verdad? Otra vez imaginemos la campanita. Imaginamos la campanita, dibújenla, ¿no? No, en su cuaderno dibujen la campanita, pongan la línea que vale 3,35. Y con esa base, con esa línea de 3,35, ubiquen 2064. De hecho, que está a la derecha. Y nos hace un área más chiquita que 0,05. Inclusive está aquí, miren. Esta probabilidad que dice 3,63 por 10 elevado a menos 6, ese es el área, chiquitita, menor a 0,05. Pero podemos utilizar la línea o podemos utilizar el área. Aquí estamos con línea. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo interpretamos? Si P es menor a 0,05, nos está diciendo que aceptemos la hipótesis alternativa. Entonces, ¿cómo interpretamos? Vamos a decir, existe diferencia significativa en el área de reacción alérgica, considerando las 3 concentraciones del alérgeno. Existe diferencia significativa. De hecho, nos imaginamos pues que si hay mayor concentración de alérgeno, va a haber mayor reacción alérgica. ¿De acuerdo? Pero la prueba solo nos dice que existe diferencia significativa. Tendríamos que aplicar Tukey para tener un mejor respaldo y decir que a mayor concentración, mayor reacción alérgica habrá. ¿De acuerdo? Entonces, no es nada difícil hacer el análisis de varianza. TED-Student, análisis de varianza, se puede trabajar en el Excel. Muy bien. Eso es análisis de varianza, pero les quiero mostrar la práctica. A ver, ¿dónde estamos? Les estoy dejando la práctica. La práctica 14, que correspondería al análisis de varianza que les estoy contando. Hemos hecho el segundo, ustedes trabajen el primero. Consideren que es distribución normal y apliquen para poder practicar el Excel. Y también les estoy dejando la práctica número 15. Y en la práctica 15 están las pruebas no paramétricas. Miren ustedes, si no demuestro distribución normal, no puedo utilizar análisis de varianza. ¿Ya? Si no hay distribución normal, no se puede utilizar análisis de varianza. Entonces, ¿qué utilizamos en su lugar? La prueba de Kruskal-Wallis y la prueba de Friedman. ¿Cuándo se utiliza Kruskal-Wallis? Kruskal-Wallis se utiliza para muestras independientes. Más de 2 grupos independientes. Puede ser cualitativa ordinal o puede ser cuantitativa que no tiene distribución normal. ¿Y cuándo utilizamos la prueba de Friedman? Cuando también tenemos más de 2 grupos, pero muestras relacionadas. Puede ser cualitativa ordinal o puede ser cuantitativa que no cumple distribución normal. ¿De acuerdo? Veamos el ejemplo. En el primer ejemplo, se ha medido concentración de yodo en orina según grupos de edad. En niños, un grupo 5 a 6 años, otro grupo 7 a 8 años, otro grupo 9 a 10 años, otro grupo 11 a 12 años, otro grupo 13 a más años. Son más de 2 grupos. Es cuantitativa. No cumple con distribución normal. Entonces no puedo utilizar análisis de varianza. ¿Qué voy a utilizar? Kruskal-Wallis. Voy al SPSS, busco este que dice estadísticos de prueba y ahí
este valor que está al final, significación asintótica 0,000. Este es el área que vamos a comparar con 0,05. De hecho, pues decimos es menor que 0,05. Si es menor, acepto la hipótesis alternativa. Les pido que fundamenten por qué están utilizando Kruskal-Wallis, que construyan medidas descriptivas con estos datos y que agreguen la prueba de Kruskal-Wallis y que interpreten. Aquí hay un ejemplo, aquí hay otro ejemplo. Existen los bancos de esperma y luego, para que esos espermatozoides se mantengan viables cuando están criopreservados, utilizan crioprotectores. Aquí hay un crioprotector diferente a este otro, diferente a este otro, diferente a este otro. O sea que son muestras independientes. Han medido el tiempo. El tiempo es cuantitativo. Tendríamos que haber utilizado análisis de varianza, pero como no cumple con la distribución normal, utilizamos Kruskal-Wallis. Ponemos los datos en el SPSS y nos devuelve el resultado. Ya ustedes comparen y tomen la decisión en base a este resultado. Este es el que nos interesa. Pero también podríamos tener muestras relacionadas. Esta es una investigación bien interesante. Personas que se han recuperado de un traumatismo encefalocraniano y quieren evaluar cómo es la función cerebral, ¿no? Su intelecto. Y entonces, ¿qué han hecho? Les han contado una historia y luego al paciente, luego de 1 hora, es como que le toman un examen. Después de un día, otra vez le toman examen. Después de 1 semana, otra vez le toman examen. Después de 1 mes, otra vez le toman examen. Entonces, a la misma persona le han hecho 4 evaluaciones. Esas son muestras relacionadas. No puede ser TED Student. TED Student solo es con 2. Tendría que ser análisis de varianza. Pero como no cumple con una distribución normal, aplico una prueba que se llama Friedman. La prueba de Friedman. Esta reemplaza el análisis de varianza cuando no sigue una distribución normal. Tiene que ser muestras relacionadas. Pero también se utiliza esta prueba si tenemos una variable cualitativa ordinal. Muestras relacionadas cualitativa ordinal o cuantitativa que no sigue una distribución normal. Ponen los datos en el SPSS y este es el resultado. De este resultado me interesa el inferior, 0,00. Ese es el que compara. Y finalmente, otro ejercicio más para que quede bien aprendido. Esto lo han trabajado en ratitas. Le han provocado hemorragia a la ratita y en diferentes tiempos han medido la presión sanguínea. Al inicio le provocan la hemorragia, a los 6 minutos, 12 minutos, 18 minutos, etc. Como han medido presión arterial, es variable cuantitativa. Más de 2 grupos tendrían que haber utilizado análisis de varianza. Pero como no cumple con una distribución normal, utilizan la prueba de Friedman. La prueba de Friedman. Ponen los datos en el SPSS y ahí está el resultado. Y ustedes ya tienen que interpretar si existe o no existe diferencia significativa. Muy bien, esa es la práctica, ese es el trabajo que tienen que hacer. Con esto estamos terminando prácticamente pruebas estadísticas. Hemos estudiado todas las que son más utilizadas. ¿Ya? Un repasito, por favor, resuelvan su trabajo, estudien, ya nos queda poquito para poder terminar. Cualquier duda, avísenme, por favor, ya me escriben. Ahí nos quedamos hasta la próxima clase. Cuídense bastante, por favor.